Paz de Cristo, hermanos, qué gusto que podamos una vez más reunirnos para poder escuchar el consejo de la palabra de Dios. En este día estaremos compartiendo la lección Puertas Abiertas. Leo en el Evangelio según Lucas, capítulo 23, versículo 39 al 43, en la versión de la Biblia Libro del Pueblo de Dios, LPD. Uno de los malhechores crucificados lo insultaba, diciendo: ¿no eres tú el Mesías? Sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero el otro lo increpaba, diciendo: ¿no tienes temor de Dios tú que sufres la misma pena que Él? Nosotros la sufrimos justamente, porque pagamos nuestras culpas, pero Él no ha hecho nada malo. Y decía Jesús: acuérdate de mí cuando vengas a establecer tu reino. Él le respondió: yo te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Cuál es su concepto? ¿Cuál es la idea que usted tiene del paraíso? ¿Cómo se lo imagina? ¿Por qué cree que existe? ¿Quiénes van ahí? Pero bueno, veremos la escena en la que estamos trabajando en esta hora. Hay dos clases de respuesta que damos nosotros y reacciones que tenemos cuando nos toca pasar por el sufrimiento. Podemos quejarnos con Dios y decir: si eres un Dios tan grande, poderoso, amoroso, ¿por qué me encuentro en este problema? Se lo han dicho a usted, me lo han dicho a mí. Si Dios existe, ¿por qué hay guerra? ¿Por qué hay hambre? ¿Por qué sufren los niños? Podemos reconocer también que somos pecadores y no merecemos nada bueno, y pedirle a Dios misericordia y ayuda en nuestros momentos de desesperación. El mundo está lleno de personas que se quejan contra Dios con una actitud de autojusticia y presumen que Dios está obligado a hacerles la vida fácil. Y si de verdad hay un Dios, Él debiera estar preocupado de hacer que yo sea feliz. No debiera haber sufrimiento si es que existe Dios. Pero hay personas que creen que Dios existe, es soberano, pero no nos debe nada. Creen que cualquier cosa buena que les pueda suceder es por la misericordia de Dios y no hay méritos humanos que puedan exigirlo. Hay una gran esperanza para quienes se relacionan en forma correcta con Dios. La pregunta para entrar a la lección es: ¿cómo nos relacionamos con Jesús en medio del sufrimiento? Están aquí dos ejemplos. Primero está aquel malhechor, aquel ladrón que injurió al Señor. Lucas 23:39 dice: uno de los malhechores crucificados lo insultaba, diciendo: ¿no eres tú el Mesías? Sálvate a ti mismo y a nosotros. Este hombre no tenía ni humildad ni arrepentimiento. En su ignorancia, algunos rechazan a Dios y no están dispuestos a humillarse. Tal fue la actitud de este ladrón que injurió al Señor. Él se rehusó a buscar la ayuda del Señor Jesucristo. ¿Qué cuadro nos muestra este hombre tan perfecto de un hombre espiritualmente lejos de Dios? Este hombre se siente totalmente indiferente al hecho de que su sufrimiento es lo que merece, la consecuencia de sus actos. Para este hombre lo correcto, lo incorrecto, la alabanza o la culpa, lo bueno, lo malo, eso no es de interés. El objetivo principal del hombre sin Dios es salvarse a sí mismo. Puede que crea que existe Jesús, puede que crea que es un rey y que es digno de algún reconocimiento, pero todo lo que cree de Dios, el hombre, es el hombre carnal, el hombre sin Dios, este malhechor, todo lo que cree es para su propia conveniencia. Solo le sirve Dios cuando Él hace lo que Él quiere, cuando le abre camino hacia sus propias metas. Para Él simplemente si Dios le exige o lo incomoda, ya no le sirve, mejor no existe. Muchos buscan a Dios solo cuando tienen alguna necesidad.
Cuando el sufrimiento viene, interrumpe sus planes, sus metas. Cuando el sufrimiento se pone delante con una barrera intraspasable, entonces se acuerdan de Dios. Es tan risible, siempre nos estamos acordando de la gente que cuando tiembla fuerte, entonces busca a Dios. Cuando viene un problema a su vida, entonces busca a Dios. Cuando se cierran las puertas, entonces se acuerda de Dios. Su filosofía, su manera de pensar es, bueno, tengo problemas, entonces, ¿por qué no probar a Dios? Darle la oportunidad que me demuestre que Él existe. En tiempos buenos no hay tiempo para Dios, menos para incomodarse por Él. Eso de estar estableciendo una agenda donde voy a ir a la reunión y tengo que estar ahí y tolerar el mensaje, aprender los cantos. No tengo tiempo para eso, soy una persona ocupada. Eso será para los ociosos, hasta que viene un problema que le corta todas las otras salidas. En dificultades, asumimos que Dios debe estar ahí para ayudarme. Pero cuando pasa el problema, Dios debe volver a esconderse en su rincón y a esperar a ver si algún día me acuerdo de Él. Un Viernes Santo, con la película de la tele. Quizás en Navidad. Este ladrón no sentía remordimiento. Él solo veía a Jesús como un medio por el cual él podría escapar de la cruz. No lo veía como un rey a quien seguir. Jamás le vino a la mente siquiera pedirle perdón a Jesús, reconocer su necesidad y buscar ayuda y gracia. Está el otro lado. Está el malhechor que se humilló, que tenía una visión clara de la situación. Lucas 23, 40 al 41 nos dice, pero el otro lo increpaba a este otro malhechor que era cerrado, que solo era egoísta. Pero el otro lo increpaba diciendo, ¿no tienes temor de Dios tú, que sufres la misma pena que él? Nosotros la sufrimos justamente, porque pagamos nuestras culpas, pero a él no ha hecho nada malo. Este hombre, a diferencia del primero, comprendió que él merecía el juicio que estaba recibiendo y que Jesús era completamente inocente. Se humilló ante el Señor Jesucristo y pidió que se acordara de él. El Señor Jesucristo, escuchándolo, tuvo misericordia de él y le prometió que lo recibiría en el paraíso. Este hombre, aún siendo un malhechor y estando ahí en su última hora de vida en el Calvario, tuvo un acto de gran sabiduría al reconocer que él era pecador y que necesitaba de la misericordia de Dios. Lucas 23, 40 al 43 dice, pero el otro lo increpaba diciendo, ¿no tienes temor de Dios, que tú que sufres la misma pena que él? Nosotros la sufrimos justamente porque pagamos nuestras culpas, pero él no ha hecho nada malo. Y decía, Jesús, acuérdate de mí cuando vengas a establecer tu reino. Él, Jesús, le respondió, yo te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. En esta actitud de este hombre vemos 8 cosas que podemos imitar cuando estamos en sufrimiento y cuando nos acercamos a Dios. Número 1, él tuvo temor y reverencia hacia Dios. Debemos recordar siempre tener este respeto especial por Dios y por su palabra. Número 2, mostró una conducta diferente al otro malhechor. Debemos siempre estar listos para ayudar, no solo de palabras, sino con acciones, pero siempre siendo buenos ejemplos de reverencia a Dios y su palabra. Número 3, reconoció su estado de iniquidad. Por esta razón es vital que sigamos el plan de salvación como se enseña en Hechos 2:38. Así que arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre del Señor Jesucristo para perdón de los pecados. Este hombre reconoció su estado de indignidad, no presumió que podía exigir perdón, reconoció que era culpable. 4, aceptó el castigo por los crímenes cometidos. Debemos entender que por causa de nuestros pecados, nosotros no merecemos el cielo. Y gracias al Señor Jesucristo podemos salvarnos sin mérito de nuestra parte, solo por gracia de Dios. Número 5. Confesó tener fe de que Jesús era inocente. Él dijo,
que el Señor no había hecho nada malo, por lo cual reconocía que era un sacrificio. Ellos estaban pagando por su justa culpa, pero el maestro lo estaba haciendo siendo inocente, un sacrificio, alguien que sustituyó al que debía ser castigado. ¡Qué fe más grande! Cuando estaba en la cruz del Calvario, el enemigo pensó que había triunfado sobre Dios, pero resultó que esto era su mayor derrota. Número 6, qué interesante, reconoció que Jesús era Dios sufriendo junto a él. Note las palabras, por favor, preste atención. Lucas 23:40 está ahí. No lo había notado hasta el día de hoy. Pero el otro lo increpaba diciendo, ¿no tienes temor de Dios? ¿De quién? De Dios. Tú que sufres, el malhechor que está sufriendo la misma pena que él ¿quién? Dios, por el cual no tenía temor. Este hombre recibió revelación de que el que estaba ahí era Dios sufriendo junto a él, sufriendo por él. Y esto debiera ser motivo de mayor respeto. No porque está en el trono y tiene todo el poder, sino porque se hizo hombre y fue a la cruz del Calvario, diría Valdemar Rodríguez. Para mí su muerte es más que suficiente. Es por eso que está escrito que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesús es el Señor. Es mejor confesar su majestad ya y recibir de él salvación, y no que él después venga a juicio y recibir condenación. 7. Declaró tener fe y confianza en el reino venidero de Dios. Le dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Fe es creer en una cosa sin tener que verla y no dudar de que esto sucederá. Si tiene respeto por la palabra de Dios, cree lo que allí está escrito, aunque no lo vea, sabemos que vendrá. Sabemos que Jesús vendrá, sabemos que Cristo vive, sabemos que está entre nosotros, que está ahí con usted, que está aquí. 8 y último, pidió perdón y misericordia al Señor Jesucristo. Esto es algo que debemos hacer, pues es imposible obtener vida eterna por nuestros propios méritos, sino por la gracia y la misericordia de Dios. Un comentario final acerca del paraíso. La palabra paraíso se refiere al cielo o a la presencia de Dios. Segunda de Corintios 12, 2 al 4 dice, 2 y 4 dice, conozco un discípulo de Cristo, fue arrebatado al tercer cielo. Versículo 4 dice, fue arrebatado al paraíso y oyó palabras inefables que el hombre es incapaz de repetir. El paraíso y el cielo son el mismo lugar. Las palabras del Señor nos enseñan que inmediatamente después de morir un hijo de Dios, su espíritu se va a la presencia de Dios o se va al paraíso. No queda en el limbo ni queda vagando, se va con Dios. Segunda de Corintios 5:8 dice, sí, nos sentimos plenamente seguros y por eso preferimos dejar este cuerpo para estar junto al Señor. Ni siquiera dice para esperar al Señor. Dejo este cuerpo y estoy junto al Señor. Es importante notar que el ladrón que pidió misericordia al Señor Jesucristo y recibió salvación, pidió misericordia al Señor Jesucristo, y este hombre recibió de una vez la salvación de la condenación eterna. No le fue necesario ser bautizado en el nombre del Señor Jesucristo porque estaba muriendo bajo la ley de Moisés. La ley de Moisés requería que para el perdón debía ser sacrificado un cordero. Y Jesucristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Sin embargo, después del nacimiento de la iglesia, ya no se sacrifican corderos para el perdón de los pecados porque una vez ya fue derramada la sangre del Cordero de Dios. Ya no debemos llevar un animal y sacrificarlo, pero sí se estableció el mandamiento del bautismo en el nombre del Señor Jesucristo. Conclusión en esta reflexión acerca de las puertas abiertas. Lucas 23:43. Él le respondió, yo te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Si usted desea estar en la presencia del Señor algún día, debe primero obedecer el Evangelio con la misma actitud que aquel ladrón que fue recibido en el paraíso. Después de hacer la decisión más grande de su vida, que es aceptar a Jesús como su único Salvador personal, obedecer el Evangelio, no puede olvidar de dónde le rescató el Señor, dónde se encuentra hoy por gracia y misericordia de Dios,
y dónde llegará un día puestos los ojos en Jesús. Una actitud humilde y obediente, fiel, es lo que Dios pide de usted. Y usted un día podrá escuchar la voz de Jesús que diga, en Mateo 25:23, está bien, servidor bueno y fiel. Ya que respondiste fielmente lo poco, te encargaré de mucho más. Entra a participar del gozo de tu Señor. Podemos acercarnos al Señor, a su divina gracia y alcanzar socorro. Las puertas están abiertas para aquel que se humilla, que reconoce al Señor y está dispuesto a obedecer el Evangelio. Aprendamos de este malhechor que fue salvo en la última hora de su vida. Reconozcamos a Cristo, demos reverencia a Él, a su palabra. Sometámonos a Él y busquemos la misericordia de Dios. Dios no debe ser buscado en el último momento. Busquémosle hoy para estar preparados en el día malo. Cierre sus ojos, incline su rostro. Vamos a la presencia del Señor. Pidámosle que sea nuestro Salvador siempre y que nosotros siempre estemos al cuidado de Él, es decir, de honrarle, de bendecirle. Padre Santo, en esta hora le damos gracias por el sacrificio que usted hizo en la cruz del Calvario. Gracias por la salvación que nos regala, estas puertas que se abren para poder venir delante de usted y hallar socorro en el momento oportuno. Señor amado, reine usted en nuestros corazones. Que no sea, Señor, simplemente el repuesto que está escondido ahí para cuando yo tengo una necesidad, sino que sea lo primero en nuestras vidas. Que podamos cumplir el llamado de Dios de amar a Dios por sobre todas las cosas. Que podamos servirle a usted primero, sobre todo. Honrarle, siempre tenerle presente. Que podamos ser fieles en esta vida, para así, Señor, estar en la vida eterna. Gracias por habernos rescatado del día de ayer en nuestra perdición. Gracias por lo que tenemos hoy, la herencia eterna y corruptible de su presencia y de su palabra. Gracias porque usted prometió que vendría un día y nos llevaría con usted a las moradas celestiales. Nos ponemos en sus manos, Señor. Creemos en su salvación. La recibimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Mi hermano, mi hermana, tenemos la gloria de ser hijos de Dios. Si usted no lo es todavía, hoy es el día que le abra su corazón a Cristo, lo invite a que le salve, se someta a Él, obedezca el Evangelio. Y un día también todos juntos recibiremos esa buena palabra del Señor. Bien, buen siervo y fiel, entra al gozo de tu Señor. Dios le bendiga.